con ustedes en el día de hoy el estudio bíblico de esta semana bajo el tema El amor de Dios hacia un pueblo infiel. Y para esto hemos seleccionado en el libro del profeta Oseas, en el capítulo 14, quiero especificar sobre el versículo 4, que dice de la siguiente manera en el nombre poderoso de Jesucristo: Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Que el Señor añada bendición a esta maravillosa palabra. Mire, tenemos como propósito saber que Dios nos ama y está dispuesto a perdonar nuestros pecados. Que podamos reflexionar sobre las consecuencias de alejarnos de Dios y que podamos decidir volver a Dios y permanecer en Él. Los profetas fueron hombres, escúcheme bien, que Dios levantó y envió a su pueblo en momentos de crisis y periodos oscuros en la historia del pueblo de Israel. Ellos eran portadores de la palabra, del mensaje que Dios le daría a aquella nación. Los profetas eran los evangelistas de aquel tiempo que trataban situaciones directamente, aleluya, específicas en aquella época. Pero a su vez el mensaje se ajusta a la iglesia del Señor, a nosotros hoy día. Oseas nos deja ver que la tristeza de Dios por la infidelidad de su pueblo de Israel. Mire, aunque el pueblo gozó de prosperidad material, a su vez sufrió de un gran deterioro espiritual. Y esto me llama la atención porque sabemos que en este tiempo los gobiernos están dando mucho dinero. O sea que la prioridad de nosotros es lo espiritual. El pueblo le había dado la espalda a Dios. Se había convertido en un pueblo que seguía a otros dioses. Escúcheme bien, ante la mirada de Dios. Mire, mi pregunta es, ¿qué está ocupando el lugar de Dios en nuestras vidas? Este pueblo de Israel se había convertido en un pueblo que seguía a dioses ajenos, aleluya. La mirada no estaba puesta en Dios. Entonces, este pueblo había cometido adulterio espiritual. Se fue tras dioses paganos. Y eso es idolatría. Entonces, la razón del justo juicio de Dios nos la explica Oseas en el capítulo 4, el versículo 6, en el capítulo 6 y los versículos 1 al 3. Allí vemos primeramente la falta de conocimiento. Dice Oseas 4:6 que el pueblo perece por falta de conocimiento, por falta de entendimiento. Así que quiere decir que el pueblo de Israel rechazó, no entendió que fue Dios quien había ordenado a Oseas que se casara con una mujer adúltera, con una mujer fornicaria, una mujer llamada Gomer. Escúcheme bien. Esta mujer, después que el profeta la había conocido, escúcheme bien, se casó con esta mujer. Ella recibió los favores del profeta, pero le fue infiel. Después de haber abandonado al profeta, es conquistada nuevamente por él. Entonces, esto es una demostración de misericordia, no importando su infidelidad. También vemos que Dios le advertía a su pueblo, le advertía a la iglesia lo que estaba a punto de suceder a la nación infiel. Vendría destrucción, expulsión de su posición privilegiada y olvido de Dios. Mire, la infidelidad de esta nación la podemos ver en el capítulo 6 de Oseas, los versículos 1 al 3, donde Dios le hace una invitación al pueblo a arrepentirse, a volverse a Él, porque el pueblo, al igual que aquella mujer adúltera, en su angustia buscaría a Jehová. La tragedia que estaban experimentando era producto de la infidelidad. Si no había arrepentimiento, no habría esperanza de liberación ni restauración a la tierra donde fueron tomados. Mire, por causa de la idolatría, por causa de la infidelidad, el pueblo fue llevado cautivo. Entonces Dios los estaba llamando a un arrepentimiento. Bendito sea el Señor. Esa era la exhortación, esa era el consejo de este profeta llamado Oseas. Oseas nos quería decir que una persona arrepentida, aleluya, debería de volverse a Dios. Así que
Esto es más que un llamado al arrepentimiento. Allí lo vemos en Oseas 14, los versículos del 4 al 7. Mire, nos habla de una nación derribada por el pecado. Aquella nación que se ha alejado de Dios debe pensar que en la mente y en el corazón, aleluya, debe haber una unión hasta llegar a encontrar al Dios del cielo. Mire, debe ser determinante y continuar a pesar de los tropiezos, a pesar de las caídas, hasta alcanzar la misericordia de Dios, obtener el perdón de Dios. El pueblo había sido llevado cautivo por causa del pecado. Entonces, ¿qué debería hacer? Sino aceptar, reconocer sus pecados, reconocer su falta, para luego recibir el perdón de Dios, aleluya. Pedir perdón y recibir el perdón divino. Si no hay conocimiento de pecado, no puede haber perdón. Así que esta nación necesitaba perdón y necesitaba sanidad. Allí lo vemos en el capítulo 14 de Oseas, los versículos del 4 al 7. Este pueblo necesitaba un verdadero encuentro con el Señor. Dios estaba buscando que este pueblo se arrepintiera. ¿Para qué? Para traer bendición, para sanarlo, para amarlo y quitar el castigo. Entonces, ¿qué Dios promete a su pueblo? Sanar su rebelión, sanar su enfermedad espiritual, que se conviertan al Señor, porque el Señor va a convertirse como un rocío, escúchame bien, para su pueblo. Donde hay sequía, Dios no se deja ver, pero hace que su pueblo florezca y se extienda, se fortalezca, tome valor, aleluya, vida y se convierta en algo agradable. Entonces, ¿qué vemos aquí? Una nación restaurada y bendecida. Allí en Oseas 14, los versículos 8 y 9, donde vemos que el pueblo reconoce sus errores. El pueblo había sido infiel a Dios y había despreciado la posición privilegiada que disfrutaba por pura gracia y misericordia. Un pueblo escogido, un pueblo amado, un pueblo bendecido, el pueblo de su pacto, un reino, aleluya, de sacerdotes, el pueblo de su cuidado. Dios quería apartarlo de la idolatría para restaurarlos espiritualmente. Pero el pueblo debería reconocer que había actuado mal y crear conciencia. Y dejar de hacer lo malo y actuar correctamente. Así que si no recapacitamos y dejamos el mal, no puede haber restauración. Una nación restaurada y bendecida era lo que Dios quería. Aleluya. Y sería recompensada, pero por su fidelidad a Dios. Allí lo vemos en el versículo 9 de Oseas 14. El Espíritu Santo va a tratar con nuestras mentes y conciencias. Escúcheme bien. Para que entendamos con claridad lo que Dios nos pide y vivamos de acuerdo a ese conocimiento. Que podamos diferenciar los caminos de Dios. Él conoce los caminos de los justos, las buenas obras. Pero Él también conoce los caminos de los injustos, las malas obras. Por tanto, teme a Dios, obedece sus leyes y guárdalas en tu corazón. Entonces tu vida será restaurada. Amado, que el Señor te bendiga rica y abundantemente.